Buenas noches, hermanos. ¿Se me oye bien, verdad? Bueno, para mí es un gran privilegio estar aquí esta noche, más también una gran responsabilidad. Yo me he preparado una exposición sobre una de las perlas más hermosas de la palabra de Dios. Estoy hablando del relato de la tentación de Jesús. Me ha quedado un poquito larga, así que lo voy a hacer en 4 sesiones, es decir, 4 semanas seguidas, ¿de acuerdo? Hoy solamente haré la introducción y del Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 4, solamente de los 11 versículos, solamente trabajaré esta noche los 2 primeros, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, yo deseo sobremanera que como mismo Dios me ha bendecido a mí, les bendiga a ustedes. Y sin más dilación, comenzamos. Permítanme empezar por un punto de la historia de la Iglesia que considero que es relevante. Esto ocurrió en el siglo V después de Cristo. Entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 después de Cristo, el emperador romano de Oriente, Flavio Marciano, convocó en Calcedonia, ciudad de Bitinia, Asia Menor, un área comprendida en la actual Turquía, lo que se conoce como el Concilio de Calcedonia. En este concilio se deliberó y se discutió sobre doctrinas teológicas heréticas en base a la persona de Cristo. Fue muy importante, se discutió sobre monofisismo, diofisismo, yo no voy a entrar en detalle. Lo importante de este concilio es que surgió el credo de Calcedonia. El credo de Calcedonia vino a ser la posición bíblica sobre la persona de Cristo y sobre su encarnación que adoptó la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa. Pues bien, este credo de Calcedonia, de manera lacónica, muy resumidamente, viene a decir lo siguiente. Cristo es plenamente divino, esto es 100% Dios. Cristo es plenamente humano, esto es 100% hombre. Estas dos naturalezas son distintas, con propiedades y características distintas. Y ambas naturalezas, la divina y la humana, se unen en un solo ser, la persona de Cristo. Indivisible, inseparable, inconfundible. A esto se lo conoce como la unión hipostática de Cristo. Hermoso e incomparable ser. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros vemos un orden, desde el principio, Génesis, Orígenes, hasta el final, Apocalipsis, Revelaciones. Hay un orden claro, creación, caída y redención. Dios nos habla de una historia extraordinaria, la historia de la redención. Y en un punto de esta historia, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, decidió voluntariamente despojarse, vaciarse de su gloria, dejando atrás las alabanzas de los ángeles, dejando atrás su trono, su casa, su confort, para venir a la bajeza de este mundo, hacerse carne en una naturaleza débil, frágil y vulnerable, restringiendo voluntariamente sus atributos divinos. Se dio la concepción virginal, el misterio de la encarnación, insondable, inescrutable, pues nosotros no podemos entenderlo ni comprenderlo, pero sí debemos creerlo y lo creemos. Jesús vivió una vida no exenta de sufrimiento, vivió una vida intencional de obediencia a Dios Padre, una obediencia activa y una obediencia pasiva. Él cumplió a la perfección las demandas preceptivas y las demandas penales de la ley de Dios. Ambos aspectos culminaron en la cruz, donde se dio el beso más hermoso de la historia, entre la justicia de Dios y la paz que traería Jesús al mundo, al redimir y reconciliar al hombre caído con Dios. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ya no lo haría más como Dios, mas sí como Dios hombre. Como Dios hombre es que está sentado a la diestra de Dios Padre, como nuestro fiel sumo sacerdote, entendiendo la perfección,
nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras lágrimas, nuestras tristezas. Y siempre, siempre está intercediendo a nuestro favor, trabajando a nuestro favor para su gloria, fielmente amando a su pueblo. Hermoso ser e incomparable. De sus 30 primeros años de vida, 30 años de vida aquí en la tierra, poco sabemos. Hay un gran silencio. Pero incluso desde ese silencio Dios nos habla. Nosotros podemos deducir que Cristo, que Jesús, creció y se desarrolló como cualquier niño normal, como cualquier otro hombre. Y sabemos cosas puntuales. Sabemos, por ejemplo, la concepción virginal, el nacimiento de Jesús. Lucas, capítulo 2, recoge un evento que ocurrió en el umbral de su adultez a los 12 años. Y poco más, alguna que otra pincelada. Pero a mí me encanta. Me encanta. Cuando yo me imagino sus hermosos pies del Hijo del Hombre de 30 años, dejando Nazaret, Galilea, para acercarse al río Jordán. Y a cada paso que da, va dejando atrás su vida privada. Cuando Jesús llegó al río de Jordán, Él se bautizó en un bautismo de arrepentimiento. Él nunca pecó, nunca tuvo que arrepentirse de nada, pero Él dijo, es conveniente cumplir con toda justicia. Él había venido a identificarse y relacionarse con el pecador y descendió aún más bajo, pues tomó nuestra vergüenza. Jesús oró y los cielos se abrieron. Y una voz celestial, la de Dios Padre, dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús recibió la confirmación como Hijo de Dios, la satisfacción de su Padre, la aprobación de su Padre. Él, al ver los cielos abiertos, de alguna manera nos estaba indicando que Él y solo Él es el camino hacia el Padre. Y Dios Espíritu Santo descendiendo como paloma para llenarlo, para ungirlo y para inaugurar la era mesiánica. Ahora bien, hermanos, simbólicamente, repito, simbólicamente, cuando Jesús salió del Jordán, es como si Él hubiese cruzado el mismísimo Mar Rojo. Vamos a ver paralelismos muy claros y evidentes entre el pueblo del Israel del Antiguo Testamento y la tentación de Jesús. Veamos. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dios nos afirma que Él condujo a su pueblo al desierto para ser probado 40 años. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto de Judea para probarlo 40 días. Los 3 ofrecimientos, las 3 tentaciones con las que Satanás tentó a Jesús se pueden equiparar con las pruebas del Israel del Antiguo Testamento, de este pueblo. Esta analogía del Éxodo, con la experiencia del Éxodo, la vemos cumplida con las respuestas que Jesús le da a Satanás. Jesús apela en todo momento a Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8 para rechazar a Satanás y rechazar las tentaciones. Curiosamente, el libro de Deuteronomio es el libro más atacado de la Biblia. Estas respuestas son mandamientos que Dios le dio a su pueblo cuando éste estaba siendo probado. Ahora bien, el pueblo de Israel fracasó. Ellos debían formar una unidad, un Dios, un pueblo, una tierra, un santuario y una ley. Pero fracasó porque el corazón de ellos se alzó en rebeldía, en desobediencia y con una actitud quejumbrosa ante Dios. Sin embargo, Jesús enfrentó, soportó y superó en victoria, porque Él respondió de la única manera adecuada a la gracia de Dios, a través de la obediencia. Pues Él había venido a cumplir con toda justicia.
Estando en el Jordán, en este evento del bautismo, se inauguró el ministerio de su vida pública, su vida terrenal, y fue un día de mucha bendición. Toda bendición trae sus luchas. Después de toda bendición viene la batalla. Y este sería el preámbulo, la antesala a su primera gran batalla, la tentación de Jesús. Por favor, acompáñenme al Evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 4. Vamos a leerlo al completo, del versículo 1 al 11. Aunque yo trabajaré esta noche solamente los dos primeros. Los otros dos evangelios sinópticos, Marcos 1, 12, 13 y Lucas 4, 1, 13, también hablan de este relato. Carmentelia, ¿me puedes traer un poco de agua? Bueno, ¿lo tienen localizado? Perfecto. Estoy con la Reina Valera del 60, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Padre, reconozco, Señor, ante ti que te necesito, que dependo por completo de ti, Señor. Reconozco ante ti, Señor, que mis labios son falibles y mi mente finita. Señor, necesito tu ayuda en esta noche para predicar tu palabra con veracidad, Señor, para no torcer tu palabra, para que tu bendita palabra infalible, inerrante, viva y eficaz traspase, Señor, hasta lo más profundo de los tuétanos de aquellos que lo oyeren. Todo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Perdonen. Bueno, estaba sequita, la verdad. El primer versículo del capítulo 4 de Mateo nos dice: entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Este entonces significa inmediatamente tras el bautismo. El Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera al desierto para que fuera tentado por el diablo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios no es autor de pecado. Dios es perfectamente santo y completamente apartado del pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice: nadie diga yo soy tentado por Dios, pues Él no es tentado por el mal, Él no tienta a nadie. Pero ¿y entonces por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Para que fuera tentado por el diablo. Bueno, aquí hay digamos que un antagonismo. Está el tentador, que es Satanás, cuyo propósito es de continuo la maldad, destruir. Y tenemos a Dios que nos prueba. Dios nos prueba incluso en medio de las tentaciones. Por lo tanto, el propósito de Dios siempre va a ser bueno. Por lo tanto, estaba dentro del plan de Dios que Jesús fuera tentado. ¿Por qué? Pues porque Él había venido a relacionarse y a identificarse con nosotros los pecadores. Y era necesario que Él fuera tentado, pues su naturaleza débil y frágil, Él tenía que experimentar como hombre la tentación.
Era necesario que Él enfrentara, que Él soportara y que Él superara esa prueba para representarnos como nuestro Salvador, para ser habilitado y capacitado como el creador de la nueva Israel espiritual. Jesús estaba siendo probado como hombre. Satanás, la cabeza de las tinieblas, en un escenario completamente favorable para él, lo estaba tentando. Aquí entra en escena Satanás. A ver, Satanás odia a Dios. Satanás odia todo lo que Dios ama. Satanás odia a todo aquel que sigue a Cristo. Pero Satanás no es omnipresente. Él solamente puede estar en un solo sitio. Omnipresente es Dios. Eso es un atributo de Dios. Satanás tampoco es omnisciente. Él no lo sabe todo. Eso es un atributo de Dios. Pero Satanás sí sabe algunas cosas. Satanás sabe que en ese punto el Hijo de Dios estaba en el mundo, que se había hecho carne y que había venido a redimir y reconciliar el hombre caído con Dios. Con toda seguridad, Satanás había escuchado a los ángeles cuando Jesús nació en Belén decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Con toda seguridad Satanás escuchó la voz celestial de Dios Padre diciendo: he aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿De acuerdo? Satanás sí conocía en ese punto las Escrituras. Él se acordaba de que Dios pronunció una maldición contra la serpiente en el huerto, en el jardín del Edén. Y había algo de lo que él no se iba a olvidar. El protoevangelio que nosotros conocemos, Génesis 3:15, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Él sabía que Jesús era una amenaza real. Si Jesús tenía éxito, esto significaría para él su fracaso. ¿Y sabes qué? En el fondo de su ser, él ya sabía que estaba derrotado. Ahora nos encontramos en un escenario, el desierto, un lugar difícil, complicado. Y aquí se da un antagonismo de una profunda belleza. Estamos hablando del jardín del Edén, el huerto del Edén, un verdadero paraíso, un lugar frondoso, verdoso, un huerto cultivado, perfectamente irrigado, con abundancia, opulencia, sin necesidades, sin carencia, un escenario completamente favorable. Y ahí se encuentra el primer Adán. El primer Adán fue creado con un propósito. Todos hemos sido creados con el mismo propósito: alabar, obedecer y glorificar a Dios. Él tenía una perfecta coinonía, comunión con Dios, una relación preciosa con Dios. Pero en un punto él cayó en la tentación. La desobediencia a Dios fue lo que hizo que entrara el pecado en el mundo. El primer Adán decidió dejar caer la palabra de Dios. El primer Adán decidió pisotear la palabra de Dios. Él dio un grito interno, hermanos, un grito ahogado. No hubo sonido, pero él gritó en su ser. Él declaró su independencia moral de Dios y se alzó en rebeldía. Aquí tenemos el postrer Adán, a Jesús, en un escenario completamente diferente, difícil, hostil, inhóspito. Un desierto árido, seco, yermo, desolado, con carencias, necesidades, limitaciones, solo, sin un amigo a su lado, sin un hombro donde él apoyar su cabeza. Las estrellas que él había fijado en el cielo le servían como manto en la noche. Según Marcos, capítulo 1, versículo 13, él estaba con las fieras, y la palabra fiera entraña peligro. Los contemporáneos de aquella época seguramente que pensarían que se trataba de demonios. Ellos entendían que los demonios se sentían atraídos por los cementerios, los desiertos, y se asombrarían al ver que Jesús como hombre estaba siendo tentado por la cabeza de las tinieblas, en un escenario favorable para Satanás. Se
sea como sea, la palabra fiera a mí no me gusta. Pero Jesús, en su corazón no hubo dudas, no hubo vacilación, hubo determinación, disposición a elevar la palabra donde Adán la había dejado caer, a honrar la palabra de Dios donde Adán la había pisoteado y lo más importante, a enderezar en la carencia lo que había sido torcido en la abundancia. En el versículo 2 del capítulo 4 de Mateo nos dice que después ayunó 40 días, 40 noches y tuvo hambre. El número 40 en la Biblia, ustedes saben que significa pruebas. El pueblo de Dios fue probado 40 años en el desierto. Moisés ayunó 40 días. El profeta Elías ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días. De este relato de la tentación de Jesús se infiere, se deduce que el Espíritu Santo fue quien ordenó este ayuno. Hermanos, cuando nosotros estamos un día sin comer, decimos, uff, qué hambre tengo. Pero 40 días son muchos días. Y ese tuvo hambre es un tuvo hambre de dolor, es un tuvo hambre de sufrimiento, es un tuvo hambre de extenuación, es un tuvo hambre de estoy al límite de morir por inanición. Eso significa ese tuvo hambre. No pierdan de vista ni por un solo momento lo que les voy a decir. Jesús vivió un verdadero drama físico, un verdadero drama emocional y un verdadero drama espiritual. En Lucas capítulo 4, versículo 2, nos dice que Satanás en todo momento lo estuvo tentando. Él estaba siendo constantemente bombardeado. Y él luchó y luchó y luchó. Ahora, esto sí, Jesús se vistió de toda fortaleza y de toda dignidad, porque Él usó los mismos medios de gracia que tú y yo tenemos. Cuando estuvo en el Jordán, Él oró y se preparó. Lucas capítulo 4, versículo 1 nos dice que Él estaba lleno del Espíritu. En el Jordán, cuando Él fue ungido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Estando en el desierto, Él estuvo en completa necesidad y dependencia del Espíritu de Dios. Y se armó con la palabra de Dios como su autoridad para luchar y vencer esa batalla espiritual. Los mismos medios de gracia que tú y yo tenemos. Hermanos, Jesús vivió una vida ejemplificativa y modélica para marcarnos el camino, dejar las huellas y nosotros ir detrás de ellas. Armémonos con la palabra de Dios, hinquemos rodillas, vayamos a la palabra de Dios, porque si nosotros no estamos armados para esta lucha, antes de ser probados o ser tentados, ya estamos siendo derrotados. Bueno, si les parece, lo dejamos aquí. La próxima semana yo voy a empezar con la primera tentación. Hay mucho que decir acerca de la primera tentación, muy profundo y muy hermoso. Y espero que esta corta exposición haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para mí.